Mi esposo me abandonó embarazada a los 15 años. Salió a comprar cigarros y nunca regresó. Tuve que... Antes de comenzar la historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo este video. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Buena historia a todos. Mientras miro por la ventana de mi piso en el casco antiguo de Zaragoza, con el Ebro serpenteando a lo lejos y la Basílica del Pilar recortándose contra el cielo del atardecer, no puedo evitar que mi mente viaje 60 años atrás. Me llamo Carmela Labordeta, aunque todos en el barrio me conocen como la señora Carmela, la modista del número 23 de la calle Alfonso. Hoy, con 74 años, sentada en mi sillón favorito mientras observo a mis nietos jugar, siento la necesidad de compartir mi historia, una historia que comenzó en un pequeño pueblo de la comarca de Cinco Villas. Éramos una familia humilde que vivía de la tierra, en una pequeña finca a las afueras de Ejea de los Caballeros. Mi padre, Pascual, era un hombre tradicional y severo, de esos que creían que el destino de una mujer era casarse y formar una familia. Mi madre, Pilar, aunque dulce y cariñosa, nunca se atrevió a contradecir las decisiones de mi padre. Yo era una muchacha de 15 años, soñadora y trabajadora, que ayudaba en las tareas del campo y pasaba las tardes aprendiendo a coser con mi abuela Consuelo. Todo cambió aquel verano de 1965, cuando llegó al pueblo Alejandro Garcés, un comerciante de telas que viajaba por los pueblos de Aragón. Era un hombre apuesto, de unos 30 años, con un don especial para las palabras y promesas que sonaban a gloria en los oídos de mi padre. Hablaba de negocios prósperos en Zaragoza, de una vida mejor, de oportunidades que solo la ciudad podía ofrecer. Y mi padre, deslumbrado por la posibilidad de que su hija tuviera una vida más próspera, no tardó en arreglar mi matrimonio con él. «Es un buen partido, Carmela», recuerdo que me decía mi madre mientras preparaba mi ajuar. «Tendrás una vida mejor en la ciudad». Yo, con la ingenuidad propia de mis 15 años, me dejé llevar por las historias que Alejandro contaba sobre su vida en Zaragoza, sobre la tienda de telas que supuestamente tenía en la calle Don Jaime, sobre el piso con vistas al Ebro donde viviríamos. La boda fue sencilla, en la iglesia del pueblo, con poco más que familia y algunos vecinos. Recuerdo el vestido blanco que mi abuela me ayudó a coser, las flores de azahar en mi pelo y la sensación de que estaba viviendo un sueño del que pronto despertaría. Y vaya si desperté. Nos instalamos en una modesta pensión en el barrio de San Pablo, temporalmente, según Alejandro, hasta que pudiéramos mudarnos al prometido piso con vistas al río. Los días se convirtieron en semanas y las promesas de Alejandro comenzaron a sonar cada vez más huecas. La supuesta tienda de telas resultó ser apenas un pequeño puesto en el mercado central, y los grandes negocios de los que tanto había hablado nunca se materializaron. Cuando descubrí que estaba embarazada, apenas 2 meses después de la boda, Alejandro pareció cambiar. Se volvió distante, pasaba cada vez más tiempo fuera de casa y sus explicaciones sobre dónde iba o qué hacía eran cada vez más vagas. Una mañana de domingo, mientras el resto de la ciudad se preparaba para ir a misa, Alejandro me dijo que tenía que hacer un viaje de negocios a Barcelona. «Volveré en una semana, mi amor», fueron sus últimas palabras antes de partir con su maleta de cuero gastado. Esa semana se convirtió en 2, luego en un mes, y finalmente tuve que aceptar la realidad. Alejandro no volvería. Me encontré sola, embarazada en una ciudad que apenas conocía, con poco más que algunas pesetas en el bolsillo y la vergüenza de tener que volver a casa de mis padres. La dueña de la pensión, doña Rosario, una mujer mayor con el pelo siempre recogido en un moño apretado, fue la primera en mostrarme verdadera compasión. El regreso a Ejea fue la experiencia más humillante de mi vida. Recuerdo el viaje en el autobús de línea, mirando por la ventanilla cómo el paisaje árido de los Monegros iba dando paso a las tierras más verdes de las 5 villas. Las miradas de lástima de los vecinos me perseguían por las calles del pueblo. Sus murmullos cesaban cuando me acercaba, solo para reanudarse con más fuerza cuando me alejaba. «La pobre Carmela», decían, abandonada y esperando un hijo. Mi padre apenas me dirigía la palabra, consumido por la vergüenza y la rabia. Mi madre, en cambio, me acogió con un amor silencioso,
ocupándose de mis necesidades sin hacer preguntas, preparándome las comidas que me gustaban cuando las náuseas del embarazo me permitían comer. Mi abuela Consuelo fue mi verdadero pilar durante esos meses. Mientras cosíamos juntas, me enseñaba no solo los secretos de la aguja y el hilo, sino también lecciones de vida que me servirían más adelante. La vida es como coser, mi niña, me decía mientras me mostraba cómo hacer un dobladillo perfecto. A veces hay que deshacer para volver a empezar, pero cada puntada nos acerca más al resultado final. Sus palabras me daban fuerzas para enfrentar cada día, cada mirada de reproche, cada comentario malintencionado. Mi hija Teresa nació en la primavera de 1966, en el Hospital Provincial de Zaragoza. Era una niña preciosa, con unos ojos grandes y oscuros que parecían mirar el mundo con curiosidad. Su llegada me dio un nuevo propósito, una razón para seguir adelante a pesar de las circunstancias. Fue durante uno de mis viajes mensuales a Zaragoza para llevar a Teresa al médico cuando conocí a Miguel Artigas. Él era camionero y transportaba productos agrícolas desde los pueblos hasta el Mercazaragoza. Lo conocí en la cafetería de la estación de autobuses, donde me había refugiado de una tormenta inesperada con Teresa en brazos. Se acercó a nuestra mesa con una sonrisa amable y nos ofreció compartir su paraguas hasta que escampara. Miguel era diferente a Alejandro en todos los sentidos. No hacía grandes promesas ni contaba historias grandiosas. Era un hombre sencillo, honesto, que hablaba de su trabajo con orgullo y trataba a Teresa como si fuera su propia hija desde el primer momento. Comenzamos a vernos cada vez que él pasaba por Egea, y poco a poco, una amistad sincera fue floreciendo entre nosotros. «No todas las personas son iguales, Carmela», me dijo mi abuela cuando le conté sobre Miguel. «Hay quienes construyen su vida con palabras bonitas y quienes la construyen con acciones sinceras». Y Miguel era definitivamente de los segundos. Después de un año de noviazgo, Miguel me propuso matrimonio. No fue una propuesta grandilocuente ni llena de promesas imposibles. Fue una conversación sincera en el banco de la plaza del pueblo, mientras Teresa jugaba con otros niños. Me habló de su casa en el barrio de Las Fuentes, de cómo podríamos hacer una vida juntos, de su deseo de ser un padre para Teresa. Esta vez, la boda fue aún más sencilla que la primera. Nos casamos en la Basílica del Pilar, con solo nuestras familias más cercanas como testigos. Mi padre, que había comenzado a suavizar su actitud hacia mí al ver cómo Miguel nos trataba a Teresa y a mí, incluso sonrió durante la ceremonia. Nos instalamos en la casa de Miguel en Las Fuentes, un barrio obrero pero digno de Zaragoza. Era una casa modesta pero acogedora, con un pequeño patio donde Teresa podía jugar. Miguel había preparado una habitación especial para ella, pintada de rosa, y con una pequeña cama que él mismo había restaurado. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que teníamos un verdadero hogar. Un año después de nuestra boda, nació nuestro hijo Jorge. La felicidad parecía completa en nuestra pequeña casa de Las Fuentes. Teresa, que ya tenía 4 años, adoraba a su hermano pequeño, y Miguel era el padre que siempre había soñado para mis hijos. Pero la vida tiene una manera peculiar de poner a prueba nuestra fortaleza cuando menos lo esperamos. Todo comenzó de manera tan sutil que apenas lo notamos. Miguel empezó a detenerse en el bar de la esquina después de sus viajes, algo que al principio parecía inofensivo. Solo una copa con los compañeros, decía. Una copa se convirtió en varias y las paradas en el bar se volvieron más frecuentes. El dinero que antes alcanzaba justamente para mantener a la familia comenzó a desaparecer en noches de bebida. Recuerdo una noche en particular, durante la festividad del Pilar. Miguel había prometido llevarnos a ver los cabezudos y la ofrenda de flores. Teresa estaba especialmente ilusionada. Había estado hablando de ello durante semanas. Nos arreglamos todos. Incluso le puse a Jorge su mejor ropita, pero Miguel no apareció. Lo encontramos en el bar El Brillante, completamente ebrio, habiendo gastado el dinero que teníamos guardado para las fiestas. El cambio en su personalidad fue gradual pero implacable. El hombre dulce y considerado que conocí se fue transformando en alguien irreconocible. Las discusiones se volvieron más frecuentes, especialmente cuando bebía. Teresa comenzó a mostrar signos de miedo cada vez que escuchaba sus pasos pesados subiendo las escaleras por la noche.
Intenté hablar con él en sus momentos de sobriedad. Miguel, los niños te necesitan, le decía. Nos necesitan a los dos. Él siempre prometía cambiar, y durante unos días, a veces incluso semanas, parecía que las cosas mejorarían. Pero inevitablemente volvía a caer en la bebida. La situación económica se volvió insostenible. El dinero que ganaba en sus viajes apenas llegaba a casa, y yo había comenzado a coser para las vecinas para poder comprar lo básico para los niños. Mi máquina de coser, un regalo de mi abuela Consuelo antes de partir, se convirtió en nuestro sustento principal. Una tarde, mientras cosía un vestido para la hija de una vecina, escuché a Teresa consolando a su hermano pequeño en la habitación contigua. «No llores, Jorgito», le decía. «Mamá nos cuidará». Fue en ese momento cuando supe que tenía que tomar una decisión. No podía permitir que mis hijos crecieran en un ambiente de miedo e inestabilidad. Comencé a planear nuestra partida en secreto. Durante meses, guardé cada peseta que podía en una lata de galletas que escondía dentro de mi máquina de coser. Las vecinas, especialmente Dolores del Tercero, que había pasado por una situación similar, me ayudaron a conseguir más trabajo de costura. «Tienes que pensar en los críos», me decía mientras me pasaba más encargos. La decisión final llegó una noche de invierno particularmente fría. Miguel había llegado más borracho que de costumbre, gritando y golpeando las paredes. Teresa, que entonces tenía 6 años, se había escondido debajo de la cama con Jorge, tapándole los oídos al pequeño para que no escuchara los gritos. Esa noche, mientras Miguel dormía su borrachera, empaqué lo esencial: algo de ropa, los documentos importantes, mi máquina de coser y los pocos ahorros que había logrado juntar. La señora Dolores me había hablado de su hermana en el barrio de Delicias, que alquilaba habitaciones. «Es un lugar pequeño», me había dicho, «pero estarás segura allí». Con la ayuda de Paco, el hijo de Dolores, cargamos nuestras pertenencias en su furgoneta antes del amanecer. Teresa, siempre tan madura para su edad, mantuvo a Jorge tranquilo durante todo el proceso, susurrándole cuentos para que no llorara. El barrio de Delicias era un mundo completamente diferente al que habíamos dejado atrás. Las calles estrechas y bulliciosas, llenas de vida y del aroma de los comercios locales, se convirtieron en nuestro nuevo hogar. La hermana de Dolores, Carmen, nos alquiló una habitación en la parte trasera de su casa, con acceso a un pequeño patio donde instalé mi máquina de coser. Los primeros días fueron los más difíciles. Teresa preguntaba constantemente por su padre, y Jorge, aunque pequeño, notaba la tensión en el ambiente. Por las noches, después de acostar a los niños, me sentaba junto a la ventana y miraba hacia las luces de la ciudad, preguntándome si había tomado la decisión correcta. Pero cada mañana, al ver a mis hijos despertar sin miedo, sabía que había hecho lo que debía. Carmen resultó ser una bendición inesperada. No solo nos dio un techo, sino que comenzó a correr la voz entre sus clientas del mercado sobre mis habilidades como modista. «Carmela hace maravillas con la aguja», les decía. Poco a poco, los encargos empezaron a llegar. Primero fueron arreglos sencillos: dobladillos, zurcidos, botones. Luego llegaron trabajos más elaborados: vestidos para comuniones, trajes de fiesta, incluso algún que otro vestido de novia. Una de mis clientas más especiales fue doña Victoria Sostres, esposa de un importante comerciante textil. Quedó tan impresionada con un vestido que le arreglé que me ofreció trabajo en su tienda de la calle Alfonso. «Tienes un don, Carmela», me dijo, «y yo tengo clientas que sabrán apreciarlo». El trabajo en la tienda me permitió establecer contactos con proveedores de telas y ampliar mi clientela. Con el tiempo, pude alquilar un pequeño bajo en la calle San Vicente de Paúl, que convertí en mi propio taller de costura. El espacio era modesto, pero tenía un escaparate donde podía exhibir mis creaciones. Teresa, que ya iba al colegio, me ayudaba por las tardes organizando los hilos y botones, mientras Jorge jugaba con sus coches de juguete entre los retales de tela. La vida comenzaba a sonreírnos de nuevo. Los niños se adaptaron bien a su nueva escuela, hicieron amigos, y poco a poco las sombras del pasado fueron desvaneciéndose. Yo trabajaba largas horas, pero cada puntada me acercaba más a la independencia que tanto anhelaba para mi familia. Fue durante esa época cuando conocí a Piedad Lacambra,
una asistente social que trabajaba en el ayuntamiento. Ella me habló de un programa de viviendas sociales que estaban construyendo en el barrio de La Romareda. Es una oportunidad para tener algo propio, me explicó mientras me ayudaba con el papeleo. Y con tu trabajo estable y los niños, cumples todos los requisitos. El proceso fue largo y requirió mucha paciencia. Tuve que demostrar mis ingresos, mi situación familiar y pasar por numerosas entrevistas. Pero finalmente, después de casi 2 años de espera, recibimos la noticia. Nos habían concedido un piso en uno de los nuevos bloques. El día que recibí las llaves de nuestro nuevo hogar, Teresa y Jorge corrieron por todas las habitaciones, emocionados por tener por primera vez sus propios cuartos. Era un tercer piso con 3 habitaciones, un salón luminoso y una pequeña terraza donde puse algunas macetas con geranios, como los que tenía mi madre en Egea. Una de las habitaciones la convertí en mi taller de costura. Compré una nueva máquina de coser, más moderna que la anterior, y organicé el espacio para poder trabajar desde casa. Mis clientas no dudaron en seguirme hasta la nueva ubicación, y pronto el negocio creció lo suficiente como para poder contratar a una aprendiza, María Jesús, una chica joven del barrio, que mostró un talento natural para la costura. Los años pasaron, y mi pequeño taller en La Romareda se convirtió en uno de los más reconocidos del barrio. Teresa ya era una adolescente responsable que dividía su tiempo entre los estudios y ayudarme con el negocio, mientras Jorge mostraba un talento especial para los números, llevando las cuentas del taller con una precisión que me asombraba. Sin embargo, la vida nos tenía preparada otra prueba. Una mañana de domingo, mientras desayunábamos en la terraza entre los geranios que tanto me recordaban a mi pueblo, recibimos una llamada del hospital Miguel Servet. Miguel, mi segundo marido, había sido ingresado en estado grave debido a una cirrosis hepática. A pesar de los años de separación y el dolor pasado, la noticia nos afectó a todos de manera diferente. Teresa, que guardaba algunos recuerdos buenos de su padrastro, insistió en que debíamos ir a verlo. Jorge, más reticente, finalmente accedió a acompañarnos después de una larga conversación. «Es lo correcto, mamá», me dijo Teresa, con una madurez que me sorprendió. «Todos merecen una segunda oportunidad». La imagen de Miguel en la cama del hospital fue impactante. Aquel hombre fuerte que una vez conocí se había convertido en una sombra de sí mismo. El alcohol había cobrado su precio y los médicos no eran optimistas sobre su recuperación. Durante su estancia en el hospital, nos enteramos de que había estado viviendo en una pensión cerca de la estación de Delicias, trabajando ocasionalmente como mozo de almacén cuando su salud se lo permitía. Las visitas al hospital se convirtieron en una rutina. Jorge, que apenas recordaba a Miguel, comenzó a mostrar un interés particular en su historia. Un día, mientras caminábamos de regreso a casa, me confesó algo que me heló el corazón. Había empezado a frecuentar los mismos bares que su padre, buscando quizás entender algo de su propia historia. «No quiero terminar como él, mamá», me dijo una noche, después de volver tarde y con olor a alcohol. «Pero a veces siento que estoy siguiendo sus pasos». Sus palabras me recordaron a Miguel en sus primeros días, cuando aún era consciente de que estaba perdiendo el control. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas nuevamente. Con la ayuda de Piedad, la asistente social que años atrás nos había ayudado con la vivienda, conseguimos información sobre un programa de rehabilitación en el Centro de Solidaridad de Zaragoza. Jorge, inspirado por la triste situación de Miguel, accedió a buscar ayuda antes de que fuera demasiado tarde. Teresa, mientras tanto, se había convertido en mi mano derecha en el taller. Su creatividad y buen gusto atraían a clientas más jóvenes, y juntas comenzamos a modernizar nuestros diseños. Había heredado mi pasión por la costura, pero también había desarrollado un estilo propio que complementaba perfectamente el mío. María Jesús, mi aprendiza, también había crecido profesionalmente. Con el aumento de trabajo decidimos contratarla a tiempo completo y su presencia se volvió indispensable en el taller. Entre las tres, formábamos un equipo perfecto que nos permitía atender a una clientela cada vez más numerosa y exigente. Las tardes en el taller se llenaban de conversaciones, risas y el constante zumbido de las máquinas de coser.
Las clientas no solo venían por nuestro trabajo, sino también por la atmósfera acogedora que habíamos creado. Era común ver a mujeres de diferentes generaciones compartiendo historias mientras esperaban sus pruebas, creando una pequeña comunidad que iba más allá del simple negocio de la costura. El programa de rehabilitación de Jorge fue un proceso largo y difícil, pero ver la determinación en sus ojos me daba esperanza. Cada semana asistía a sus reuniones en el Centro de Solidaridad, enfrentando sus demonios con una valentía que me llenaba de orgullo. Teresa y yo nos turnábamos para acompañarlo, creando un sistema de apoyo familiar que los terapeutas elogiaban constantemente. Durante ese tiempo, Miguel permanecía en el hospital, su salud deteriorándose gradualmente. Las visitas se convirtieron en momentos de reflexión para todos nosotros. En sus momentos de lucidez, hablaba con Jorge sobre los errores que había cometido, convirtiendo su propia experiencia en una lección vital para nuestro hijo. El taller seguía prosperando y decidí invertir en más máquinas de coser modernas. Teresa había comenzado a estudiar diseño de moda en una escuela profesional, trayendo nuevas ideas y técnicas que revolucionaron nuestro trabajo. Sus diseños mezclaban la tradición que yo le había enseñado con un toque contemporáneo que atraía a una nueva generación de clientas. Una tarde, mientras Teresa y yo trabajábamos en un vestido de novia particularmente elaborado, recibimos una visita inesperada. Era Alejandro, mi primer marido, el padre de Teresa. Los años no habían sido amables con él. Su pelo, antes negro como el carbón, estaba completamente cano, y sus ojos habían perdido aquel brillo cautivador que una vez me había engañado. «He venido a conocer a mi hija», dijo con voz temblorosa. Teresa, que había heredado mi fortaleza, lo miró directamente a los ojos y respondió: «Llega 30 años tarde». No hubo gritos ni escenas dramáticas, solo el peso de 3 décadas de ausencia flotando en el aire del taller. Alejandro intentó explicarse, hablar de negocios fallidos en Barcelona, de una nueva familia que también había abandonado, de arrepentimientos tardíos. Teresa lo escuchó en silencio, cosiendo todo el tiempo, como si cada puntada fuera una forma de procesar sus emociones. Finalmente, le dijo que no guardaba rencor, pero tampoco tenía espacio en su vida para un padre que nunca había estado presente. Esa noche, mientras cenábamos en casa, Teresa me confesó algo que me conmovió profundamente. «Sabes, mamá, ver a ese hombre hoy me hizo darme cuenta de lo afortunada que soy. Tú has sido madre y padre para nosotros, y nos has enseñado que la verdadera fuerza está en levantarse cada día y seguir adelante, sin importar los obstáculos». Jorge, que ya llevaba 6 meses sobrio, asintió en silencio. Su proceso de recuperación le había enseñado a valorar la familia que teníamos, imperfecta pero unida. El taller se había convertido en más que un negocio. Era el símbolo de nuestra resistencia, de nuestra capacidad para reconstruirnos una y otra vez. María Jesús, que se había convertido en parte de nuestra familia extendida, comenzó a mostrar un interés especial en Jorge. Los veía compartir miradas cómplices mientras ella organizaba los patrones y él revisaba las cuentas del día. Era un romance naciente, tímido pero esperanzador, que me recordaba que la vida siempre tiene formas sorprendentes de curarnos. El taller seguía creciendo, y con él, nuestros sueños. Teresa había comenzado a diseñar su propia línea de ropa, una colección que mezclaba la elegancia tradicional con toques modernos. Sus diseños reflejaban nuestra historia, resilientes, adaptables, pero siempre manteniendo la esencia de quiénes éramos. El romance entre Jorge y María Jesús floreció naturalmente, como las flores de mis geranios en primavera. Verlos juntos me recordaba que la vida siempre encuentra manera de sanar las heridas más profundas. Jorge, completamente recuperado y sobrio desde hacía un año, había encontrado su vocación en la gestión de negocios, aplicando su talento con los números más allá de nuestro taller. Teresa, por su parte, había terminado sus estudios de diseño y comenzado a hacer un nombre por sí misma en el mundo de la moda zaragozana. Su colección Herencia, inspirada en nuestra historia familiar, fue presentada en una pequeña pero exitosa exposición en el Centro de Artesanía de Aragón.
Los vestidos contaban nuestra historia, desde los diseños tradicionales que recordaban a mi época en Egea, hasta piezas modernas que representaban nuestro presente en la ciudad. Una mañana de otoño, mientras preparábamos el taller para un nuevo día de trabajo, recibimos la noticia de que Miguel había empeorado significativamente. Jorge y Teresa insistieron en acompañarme al hospital. Al llegar, encontramos a un hombre arrepentido que en sus últimos momentos de lucidez pidió perdón por el daño causado. Los he estado observando desde lejos, nos confesó con voz débil. He visto cómo han salido adelante sin mí, y me siento orgulloso de la familia en la que se han convertido. Sus palabras, aunque tardías, trajeron una especie de paz a nuestros corazones. Jorge, especialmente, encontró en ese momento un cierre necesario para su propia recuperación. El taller se había convertido en un verdadero negocio familiar. María Jesús, ahora oficialmente parte de la familia tras su compromiso con Jorge, había desarrollado un talento especial para los vestidos de novia. Teresa dividía su tiempo entre sus propios diseños y ayudarme con los encargos más tradicionales. Incluso contratamos a 2 aprendizas más, Lucía y Sofía, 2 jóvenes del barrio que mostraban promesa con la aguja. Un día, mientras trabajábamos en un encargo especialmente complejo, Teresa me sorprendió con una propuesta que cambiaría el rumbo de nuestro negocio. «Mamá», me dijo, «¿y si convertimos el taller en una escuela de costura? Podríamos enseñar a otras mujeres lo que la abuela Consuelo te enseñó a ti, y tú me enseñaste a mí». La idea me emocionó. Recordé las palabras de mi abuela sobre cómo la costura era como la vida misma, y pensé en todas las lecciones que habíamos aprendido a través de los años. Con la ayuda de Piedad, quien seguía siendo nuestra amiga y consejera, comenzamos los trámites para establecer una pequeña academia de costura y diseño. Jorge y María Jesús se encargaron de la parte administrativa y financiera del proyecto. Transformamos el espacio, añadiendo más máquinas de coser y mesas de trabajo. Teresa desarrolló un programa de estudios que combinaba técnicas tradicionales con diseño contemporáneo. Pronto, nuestro taller se convirtió en un espacio donde se entrelazaban historias, sueños y el constante zumbido de las máquinas de coser. Las primeras estudiantes llegaron con historias tan diversas como las telas que utilizábamos. Había mujeres que, como yo años atrás, buscaban un nuevo comienzo. Otras eran jóvenes apasionadas por la moda y el diseño. Cada una traía consigo sus propios sueños y esperanzas, y nuestro taller se convirtió en un lugar donde esos sueños podían comenzar a materializarse. La Academia de Costura y Diseño Carmela se convirtió rápidamente en un referente en Zaragoza. Nuestras estudiantes no solo aprendían a coser y diseñar, sino que también encontraban un espacio de apoyo y comprensión. Muchas llegaban con historias similares a la mía. Mujeres buscando independencia, un nuevo comienzo, una forma de expresarse. Teresa había desarrollado un programa especial para mujeres en situaciones vulnerables, inspirado en nuestra propia historia. Trabajábamos en colaboración con diferentes organizaciones sociales de la ciudad, ofreciendo becas y facilidades de pago. Cada puntada es un paso hacia adelante, solía decir Teresa a las nuevas estudiantes, repitiendo las palabras que mi abuela Consuelo me había enseñado tantos años atrás. Jorge y María Jesús se casaron en una ceremonia íntima en la Basílica del Pilar. El vestido de novia, por supuesto, fue una creación conjunta entre Teresa y yo, con la ayuda de todas las mujeres del taller. María Jesús resplandecía en un diseño que combinaba la elegancia tradicional con toques modernos, un símbolo perfecto de cómo nuestro negocio familiar había evolucionado. La boda fue también una ocasión para reflexionar sobre nuestro viaje. Mientras veía a Jorge, sobrio y feliz, bailando con su nueva esposa, no pude evitar pensar en aquel joven asustado que había estado a punto de seguir el mismo camino destructivo que Miguel. Su recuperación no solo había sido personal, se había convertido en un ejemplo para otros. Había comenzado a dar charlas en el Centro de Solidaridad, compartiendo su experiencia y ayudando a otros jóvenes a encontrar su camino. Teresa, por su parte, había encontrado el amor de manera inesperada. Antonio, un profesor de Historia del Arte que había venido a dar una charla sobre la historia de la moda en nuestra academia, quedó cautivado por su pasión y creatividad.
Su relación floreció naturalmente, entre conversaciones sobre arte, diseño y sueños compartidos. El taller seguía siendo el corazón de todo. Aunque ahora teníamos más espacio y más personal, mantuve mi rincón especial junto a la ventana, donde mi vieja máquina de coser seguía funcionando. Era allí donde me sentaba cada mañana, antes de que llegaran las estudiantes, para coser y reflexionar sobre lo lejos que habíamos llegado. Las historias de nuestras estudiantes se entrelazaban con la nuestra. Carmen, una joven madre soltera que había llegado asustada y sin esperanza, ahora tenía su propio pequeño taller en el barrio de Las Fuentes. Pilar, una mujer que había huido de una situación similar a la que yo había vivido con Miguel, encontró en la costura no solo un oficio, sino también la confianza para reconstruir su vida. Una tarde, mientras cerrábamos el taller, Teresa me sorprendió con una noticia que me llenó de alegría. Estaba embarazada. La noticia de que sería abuela me trajo lágrimas de felicidad. Antonio y ella habían estado planeando expandir el negocio familiar, añadiendo una línea de ropa infantil a nuestros diseños. La vida había dado tantas vueltas desde aquellos días en Egea de los Caballeros. El destino me había llevado por caminos difíciles, pero cada obstáculo, cada dificultad, había contribuido a construir algo hermoso y significativo. Nuestro taller no era solo un negocio, era un testimonio de resistencia, de amor familiar, de la capacidad de renacer una y otra vez. La llegada de mi nieta Alba cambió nuestras vidas de una manera que no esperábamos. Era como si un rayo de luz hubiera entrado en el taller, iluminando cada rincón con su presencia. Desde pequeña, mostraba una fascinación particular por las telas y los colores, gateando entre los retales y observando con sus grandes ojos marrones cómo trabajábamos en las máquinas de coser. Teresa adaptó perfectamente su rol de madre con el de diseñadora. Había acondicionado un espacio especial en el taller para Alba, con una pequeña mesa donde la niña garabateaba sus propios diseños mientras nosotras trabajábamos. Antonio, que ahora colaboraba regularmente con la academia dando clases de historia de la moda, era un padre dedicado que llenaba los oídos de Alba con historias sobre grandes diseñadores y movimientos artísticos. Jorge y María Jesús también nos dieron una sorpresa. Esperaban gemelos. La noticia llenó el taller de una alegría duplicada. Jorge, que había mantenido su sobriedad con determinación durante años, se había convertido en un hombre completamente diferente al que una vez temió seguir los pasos de Miguel. Su trabajo en el Centro de Solidaridad había inspirado a otros jóvenes a buscar ayuda y ahora dirigía un programa especial para la rehabilitación de adictos. La Academia de Costura seguía creciendo. Habíamos establecido un programa de becas en memoria de mi abuela Consuelo, permitiendo que mujeres sin recursos pudieran aprender el oficio. Las historias de superación se multiplicaban. María, una mujer que había llegado sin saber enhebrar una aguja, ahora tenía su propia línea de ropa sostenible. Lucía, nuestra antigua aprendiz, dirigía los cursos básicos con una paciencia y dedicación que me recordaba a mi abuela. Una tarde, mientras organizábamos el archivo de patrones, encontramos el primer vestido que había cosido en Zaragoza, cuidadosamente guardado entre papel de seda. Teresa lo tomó entre sus manos con reverencia, estudiando cada puntada, cada detalle. «Mamá», me dijo, «este vestido cuenta nuestra historia mejor que cualquier palabra». Decidimos crear una pequeña exposición en el taller, mostrando la evolución de nuestro trabajo a través de los años. La exposición se convirtió en un evento importante en el barrio. Clientas antiguas trajeron sus propios vestidos para mostrar, cada prenda contando una historia diferente. Vestidos de novia que habían marcado nuevos comienzos, trajes de fiesta que habían presenciado momentos de alegría, arreglos sencillos que habían ayudado a alguien a mantener la dignidad en tiempos difíciles. Entre las visitas a la exposición, una me tocó especialmente el corazón. Pilar, mi madre, ya mayor pero aún con aquella dulzura en los ojos, vino desde Egea para verla. Hacía años que no visitaba Zaragoza, y ver todo lo que habíamos construido la llenó de un orgullo que no podía expresar con palabras. Mientras recorríamos juntas la exposición, recordamos aquellos días difíciles cuando volví a casa, embarazada y abandonada.
Los gemelos de Jorge y María Jesús llegaron en una fría mañana de diciembre. Pablo y Manuel, dos pequeños torbellinos que llenaron nuestras vidas de más alegría y movimiento. El taller se había convertido en una guardería improvisada, con Alba enseñando a sus primos más pequeños los secretos de los botones y las cintas, creando un caos ordenado que me recordaba a mis propios días, criando a Teresa y Jorge. La academia había crecido tanto que tuvimos que mudarnos a un local más grande en la calle Don Jaime, irónicamente cerca de donde Alejandro una vez me había prometido que tendría su tienda de telas. El nuevo espacio nos permitió expandir nuestros programas y aceptar más estudiantes. Teresa había desarrollado un curso especial de diseño sostenible, utilizando materiales reciclados y técnicas tradicionales de conservación de telas. Jorge, inspirado por su propia experiencia, había establecido una fundación para ayudar a familias afectadas por el alcoholismo. Trabajaba en estrecha colaboración con el Centro de Solidaridad, creando programas que combinaban rehabilitación con formación profesional. Algunos de sus beneficiarios incluso habían encontrado trabajo en nuestro taller, creando un círculo virtuoso de apoyo y recuperación. Una tarde, mientras observaba a Alba jugar con los gemelos entre las telas, recordé las palabras de mi abuela Consuelo sobre cómo la vida era como coser. A veces, hay que deshacer para volver a empezar, pero cada puntada nos acerca más al resultado final. Nuestra historia familiar era un testimonio viviente de esa verdad. El taller se había convertido en mucho más que un negocio familiar. Era un centro de transformación y esperanza para muchas mujeres. Cada semana recibíamos nuevas estudiantes, cada una con su propia historia de lucha y superación. Ver cómo encontraban su camino, cómo recuperaban su confianza puntada a puntada, me recordaba mi propio viaje desde aquella joven asustada que huyó de las fuentes con 2 niños pequeños. Teresa y Antonio habían comenzado a planear la expansión de la academia a otras ciudades de Aragón. Su visión era crear una red de centros de formación que pudieran ayudar a más mujeres a encontrar independencia económica a través de la costura y el diseño. María Jesús, mientras tanto, se había especializado en la restauración de vestidos antiguos, preservando la historia de las familias zaragozanas a través de sus prendas más preciadas. Los niños crecían rodeados de telas, hilos y el constante zumbido de las máquinas de coser. Alba, con solo 6 años, ya mostraba un talento natural para combinar colores y texturas. Los gemelos, aunque más interesados en desarmar las cajas de botones que en coser, llenaban el taller de risas y energía. Una mañana, mientras preparaba el taller para las clases del día, encontré un viejo álbum de fotos que había guardado durante años. En él, las imágenes contaban nuestra historia, la pequeña habitación en Delicias donde todo comenzó, el primer taller en la Romareda, las graduaciones de nuestras primeras estudiantes, las bodas, los nacimientos, las celebraciones. Cada fotografía era un testimonio de cómo el amor, la determinación y el trabajo duro podían transformar no solo una vida, sino las vidas de generaciones enteras. El éxito de nuestra academia había superado todas las expectativas. Las solicitudes llegaban desde toda España, y pronto nos vimos en la necesidad de abrir una sucursal en Huesca. Teresa dirigía la expansión con la misma determinación que yo había mostrado años atrás al establecer mi primer taller. La diferencia era que ella tenía todo el apoyo que yo no tuve en mis inicios. Antonio había dejado su trabajo como profesor para dedicarse completamente al negocio familiar, desarrollando un programa educativo que combinaba la historia de la moda con técnicas prácticas de costura y diseño. Su enfoque innovador atraía a estudiantes de diversos orígenes, desde jóvenes aspirantes a diseñadores hasta mujeres mayores que buscaban reinventarse. Jorge y María Jesús habían expandido su trabajo con la Fundación, creando un programa especial para mujeres afectadas por la adicción de sus parejas. El programa no solo ofrecía apoyo emocional, sino también formación práctica en nuestros talleres. Ver a estas mujeres recuperar su independencia y dignidad me recordaba mi propio viaje de superación. Alba, que ya tenía 8 años, había comenzado a diseñar su propia línea de ropa para muñecas, con la ayuda paciente de Teresa.
Los gemelos Pablo y Manuel, aunque todavía pequeños, mostraban un interés creciente por el aspecto administrativo del negocio, siguiendo a Jorge mientras hacía las cuentas y organizaba los pedidos. Una tarde, mientras supervisaba una clase de costura avanzada, recibí una visita inesperada. Era Carmen, la hermana de Dolores, quien nos había dado refugio en aquellos primeros días difíciles en Delicias. Ya era una mujer mayor, pero sus ojos brillaron al ver en qué se había convertido aquel pequeño taller que una vez funcionó en su patio trasero. «Siempre supe que llegarías lejos, Carmela», me dijo mientras tomábamos café en mi oficina. «Tenías esa mirada de determinación que solo tienen los que están destinados a triunfar». Sus palabras me hicieron reflexionar sobre todos los ángeles guardianes que había encontrado en mi camino: Dolores, Carmen, Piedad y tantos otros que habían creído en mí cuando yo apenas creía en mí misma. La exposición de nuestro trabajo se había convertido en una muestra permanente en el taller, una línea temporal que mostraba la evolución no solo de nuestros diseños, sino de nuestra historia familiar. Cada prenda contaba una historia: el primer vestido que cosí en Zaragoza, los uniformes escolares de Teresa y Jorge, el vestido de novia de María Jesús, los primeros diseños de Teresa. Una nueva generación de estudiantes llenaba ahora nuestras aulas. Entre ellas había historias que resonaban con la mía: mujeres que huían de situaciones difíciles, madres solteras buscando un nuevo comienzo, jóvenes soñadoras con talento pero sin recursos. Cada una de ellas encontraba en nuestro taller no solo un oficio, sino una familia extendida que las apoyaba y guiaba. Mientras me siento en mi sillón favorito, observando el atardecer sobre el Ebro, no puedo evitar maravillarme ante el camino que la vida me ha llevado a recorrer. A mis 74 años, soy testigo de cómo el pequeño taller que comenzó como un medio de supervivencia se ha convertido en un legado que trasciende generaciones. Teresa y Antonio han transformado la academia en una institución reconocida en toda España. Su programa de becas, nombrado en honor a mi abuela Consuelo, ha ayudado a cientos de mujeres a encontrar su camino. Jorge y María Jesús han expandido la fundación, creando una red de apoyo que se extiende más allá de Zaragoza, llegando a otras ciudades de Aragón. Albair, mi primera nieta, ahora toma clases de diseño en nuestra academia, mostrando un talento que combina la precisión que aprendió de mí con la creatividad que heredó de su madre. Los gemelos, Pablo y Manuel, han comenzado a mostrar interés en el aspecto social del negocio, acompañando a su padre en sus visitas al Centro de Solidaridad. El taller sigue siendo el corazón de todo. Aunque ya no coso tanto como antes, cada mañana me siento junto a mi vieja máquina de coser, disfrutando del zumbido familiar que me ha acompañado durante toda mi vida. Las estudiantes nuevas a menudo se sientan a mi lado, buscando no solo consejos sobre costura, sino también la sabiduría que solo la experiencia puede dar. Hace poco, durante una ceremonia de graduación de nuestras estudiantes, Teresa me pidió que diera un discurso. Mientras miraba los rostros esperanzados de aquellas mujeres, recordé las palabras de mi abuela Consuelo sobre cómo la vida era como coser. A veces hay que deshacer para volver a empezar, pero cada puntada nos acerca más al resultado final. Les hablé de aquella joven asustada que llegó a Zaragoza con un bebé en camino y sueños rotos. Les conté sobre las noches de trabajo junto a la máquina de coser, sobre los momentos de duda y miedo, pero también sobre la fuerza que encontré en mí misma y en el apoyo de otros. Les hablé de cómo cada puntada, cada decisión, cada momento de valentía nos lleva más cerca de quienes estamos destinados a ser. Mi historia, que comenzó como un relato de supervivencia, se ha convertido en un testimonio de esperanza y renovación. El taller ya no es solo un lugar donde se cosen prendas, es un espacio donde se tejen sueños, donde se reparan corazones rotos, donde se construyen futuros mejores. Cuando miro a mi alrededor, veo el legado que hemos construido, no solo en los edificios y los programas, sino en las vidas que hemos tocado, en las historias que hemos ayudado a reescribir. Veo a Teresa convertida en una mujer fuerte y exitosa, a Jorge transformado en un pilar de apoyo para otros, a mis nietos creciendo con valores de empatía y trabajo duro,
La vida me ha enseñado que la verdadera fortaleza no está en no caer nunca, sino en levantarse cada vez que caemos. Que el éxito no se mide solo en logros personales, sino en la capacidad de tender una mano a otros que están comenzando su propio viaje de superación. Mientras el sol se pone sobre Zaragoza, reflexiono sobre el regalo más grande que la vida me ha dado, la oportunidad de transformar mi dolor en propósito, mis luchas en esperanza para otros. Y aunque el tiempo ha dejado sus marcas en mis manos, cada arruga, cada callo, cuenta la historia de una vida vivida con determinación, amor y la inquebrantable fe en que siempre hay un nuevo amanecer esperando ser cosido en el tapiz de nuestras vidas.